La pertinencia es una característica realmente bonita del léxico académico. ¿Cuántas veces nos han dicho no seas impertinente? O hemos escuchado que alguien le dice eso a otro, ¿no? No seas impertinente. Claro, la idea es ser pertinente, es decir o hacer lo adecuado. Esto es importante. Esta es la base de esta característica. Entonces, por ejemplo, esta maravilla de la prensa, anciano de 51 años. Yo me imagino que para ustedes, realmente una persona de 51 años puede ser casi un anciano. Yo les cuento que yo tengo 50. Yo Yo tengo cuarenta y 50. siete todavía, ¿eh? Me siento maltratada por este uso. También, Anciano de totalmente. 51 años. Entonces, claro, podemos decir que no es una persona increíblemente joven, claramente. Pero de ahí a decir anciano, no, porque esto no tiene que ver con la opinión de quien haya escrito, sino con una cuestión objetiva. ¿No es cierto? Los ancianos son un grupo de la población caracterizados porque tienen de tal edad a tal edad. Y 51 años de ninguna manera es parte de ese paquete de edad. Entonces, aquí hay un tema. Alguien ha utilizado un término no apropiado, no pertinente. Este es el kit, por decir así, de esta característica del léxico académico. Para que nuestro vocabulario sea académico, tenemos que utilizar las palabras pertinentes, las palabras apropiadas, las palabras adecuadas. Veamos este ejemplo. Extinguida clientela. Les informamos que el día tal, sábado, permaneceremos cerrados por asistir a feria, lo que fuese. Exacto. Por eso es que justamente abajo aparece el pobre dinosaurio sintiendo que le han dicho que no va a funcionar, no va a estar abierta la tienda, porque ¿por qué extinguida? ¿No es cierto? Extinguida no es un término. Se parece, sí, suena como que suena parecido a distinguida, ¿no? Pero a alguien se le fue y puso extinguida en vez de distinguida. Este es un ejemplo perfecto de impertinencia en el vocabulario. Veamos este otro. Se invita al público en general al arrollamiento del Niño Dios este 24 de diciembre a las 7:30 p.m. en la Ermita de la Cruz Verde. Atentamente, la mayordomía del 2018 al 2019. Arrollamiento. Más o menos, la ejecución pública, lo vamos a arrollar, ¿no? Ponemos al niño Dios y le pasamos por encima con el carro. Exacto, no, no es cierto, probablemente han querido decir algo así como arrullamiento. Puede ser una costumbre de, por ejemplo, cantarle al niño Dios. ¿No es cierto? Pero el arrullamiento es totalmente distinto del arrollamiento. Entonces, yo, que el niño Dios estaría con un susto terrible, ¿no? Esto es más o menos como le mando la moto, ¿sí o no? Entonces, otro ejemplo enorme de impertinencia léxica. Ahora, uno podría decir, bueno, pues, pero acá es alguien que ha escrito, a uno se le puede pasar. O en el anterior, ¿no es cierto? También, ¿no? Es alguien que ha escrito a mano en su tienda, de repente, pues, por la rapidez, ¿no? A veces uno se equivoca. Es verdad, ¿no? Y este es un error, en este menos, es un error específico de una letra, ¿no? De una letra. En el anterior, entre distinguida y extinguida, bueno, riman al menos, riman al menos. Vamos a ver qué pasa en el siguiente ejemplo. Este es un caso en, en un paro de mujeres que hubo, ¿no? Y esta dama, le he cubierto el rostro porque no es el tema, yo no paro porque anhelo una familia y sobrepoblar la tierra. A ver, ¿qué me dicen los estudiantes de Derecho Ambiental, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es la meta es sobrepoblar la tierra, entonces por eso aparece acá Dios con su facepalm, ¿no? Sobrepoblar es, ¿no?
No, pues no, poblar nomás. Pero acá hay una pequeña incomprensión o le sonó el término o a esto en algún momento que no hay que sobrepoblar. De hecho, no, yo quiero sobrepoblar la tierra, ¿no? A ver si se nos acaban los recursos más pronto. Entonces, claro, acá hay un error. Una vez más, podríamos decir, una vez más podríamos decir, bueno, es un error, lo ha escrito a mano, se ha confundido, estaba distraída, quería hacer rápido su cartel, lo que fuese. Pero este tipo de errores no solamente ocurren en documentos escritos por una persona a título personal. De hecho, el primero que vimos era de un periódico, un canal de televisión, ¿no? El anciano de 51 años, y ahí algo ha ocurrido. ¿Cómo se les ha colado el anciano? No lo sabemos, pero quiero que noten este de aquí. Este es un tuit de la Cancillería de Ecuador. La Cancillería de Ecuador, representante del país para cuestiones internacionales, pone, presidente Rafael Correa fue investido como doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona. ¿Qué les parece? Embestido. Yo me imagino que nadie se fijó en la sutil diferencia entre investir y embestir, ¿no es cierto? Entonces, la investidura versus la embestidura. Y además fue en Barcelona, o sea, yo sí habría creído que al menos un toro se le fue encima. Entonces, vean que este tipo de error se le puede a cualquiera y hay que tener cuidado. Carla, ¿no habrán inventado algún tipo de ceremonia en donde el toro es el que le pone la medalla o lo pone Eso sería vestido? interesante, ¿no? O lo Pero vistes yo no. primero, lo vistes de doctor y luego le sueltas el toro. Claro, algo ¿Por así. qué no? ¿Por qué no? O sea, yo creo que ¿Por qué tradiciones no? nuevas Ya, se pueden ya dar. no tengo el teléfono, tengo el micro apagado porque no puedo reírme más. Ay, Bueno, Dios mío. vayamos entonces al fondo de este asunto. Las En cada viaje que impertinencias, haces buscas eso. Una entre paréntesis, chicos. sí, sí, dime, Si Roxana. alguna vez se encuentran cosas de ese tipo en carteles, tómenle foto, mándenselo a Carla, se lo va a agradecer para toda la vida. La colecciona. Sí, es Cosas verdad. que tiene es increíble. Me divierten mucho. Me divierten, realmente me divierten. ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces, volviendo, las impertinencias. ¿Cuándo? ¿Cuáles? ¿Cómo eliminarlas de nuestra vida? En primer lugar, pueden ser fruto de la confusión entre palabras que suenan parecido. Y me he preocupado por encontrar tres pares que tienen que ver con el mundo legal. Perjuicio y prejuicio, prescribir y proscribir, infligir e infringir. Son términos que son fácilmente confundibles, pero uno puede estar diciendo algo muy diferente, ¿no es cierto? Es decir, no es lo mismo un juicio o sea, por prejuicios que por perjuicios. Es algo diferente. Proscribir versus prescribir, ¿no? Proscribir es prohibir y prescribir es más bien decir que algo se haga de tal manera. Infligir e infringir, ¿no es cierto? Infringir la ley, violar la ley de alguna manera, infligir es generar algún daño. Son términos distintos y es importante manejarlos con propiedad. De hecho, gran parte del conocimiento de un área del saber es ser capaz de entender los textos sobre esos temas y ser capaz de entender y usar el vocabulario de ese espacio del mundo del conocimiento. ¿Qué otra cuestión puede haber ocurrido? Podemos estar utilizando sencillamente frases o términos que no tienen nada que ver, pero que por algún motivo se están colando sistemáticamente, como contar con para cuestiones negativas. Nuestro país cuenta con varios problemas. No, pues.
Uno cuenta con lo positivo. ¿Con qué cuentas? Bueno, cuento con mis amigos, cuento con mis conocimientos, pero no cuento con mis problemas. La generalización de demasiado. Esta cuestión la he visto mucho en los últimos años, sobre todo en las personas más jóvenes. Te amo demasiado. No, demasiado es un término que se utiliza formalmente para cuando se nos ha ido la cantidad a lo negativo. Decir que comí rico y decir que comí demasiado son cuestiones totalmente distintas. Yo puedo haber comido algo que estaba muy rico, pero si he comido demasiado, puedo enfermarme. Demasiado salado, como que ya se fue a lo negativo, ¿no? Estaba tan salado que ya era desagradable o dañino. No es sinónimo de muy ni de mucho. ¿No? Tiene una marca negativa. Lo mismo para lograr y estar orgulloso, como si viniera de el discurso de la mamá o el papá, ¿no? Ah, estarás orgulloso pues de esto. O mira lo que lograste, ¿no es cierto? En este tono así de llamada de atención que a veces utilizan las madres y los padres, pero no podríamos decir que hemos logrado, ¿no es cierto?, algo negativo. Por ejemplo, logré desaprobar el curso. No es un logro. ¿Me dejo entender? Entonces, sí es importante tener en cuenta, no, te quiero tanto, lo que pasa es que tanto funciona normalmente para decir que qué, ¿no? Te quiero tanto que moriría por ti. Eso es querer demasiado, sépanlo. Te quiero tanto que te voy a hacer caso en esto. Te quiero tanto que voy a realizar un pequeño sacrificio. Sí, podría ser, ¿no? Pero es tanto que. Claro, te quiero tanto, 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 cada día un poco más, ¿no? Eh, sí. Entonces, pero finalmente el tanto puede tener algo más que va a venir, pero te quiero demasiado, claramente es algo negativo. Esto me gustó demasiado. ¿Dónde está lo negativo? Me gustó demasiado, me lo robé, de repente, ¿no? Pero demasiado tiene que ver con, hemos pasado a una cantidad que ya lo convierte en negativo. De hecho, hay un libro que se llama Mujeres que aman demasiado. Justamente trabaja el tema de el exceso del sacrificio o cómo las relaciones se pueden convertir en poco equitativas, por decir algo. Y ya, para cerrar la pertinencia, ¿cómo nos aseguramos de que los términos sean apropiados? Revisamos la ortografía. Por ejemplo, tuvo o tuvo con B larga, ¿no? Tuvo con la B de vaca, tuvo con la B de burro, no son lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, no podemos intercambiar estas palabras en un texto académico. O, sobre todo, todo junto, que es un abrigo, y sobre todo, ¿no es cierto? Que sí es una frase que se utiliza para mostrar la prioridad de una cuestión sobre otras. Así es, para enfatizar. Y claro, la revisión del significado. Doblegar, por ejemplo, es un término que no se utiliza para decir que hemos duplicado algo. Digamos que quiero ir a comprar un objeto y me doy cuenta de que ahora cuesta el doble. No lo han doblegado. Doblegar se utiliza, por ejemplo, para someter, digamos para una rebelión o para una persona, un rebelde en general. Lo doblegaron, lo sometieron, ¿no? Entonces, no podemos intercambiar con, por ejemplo, duplicar. Son términos distintos, por más que nos suene parecido que doble y, ¿no? Es el doble.